¿Qué tal? Pues les diría que son buenas tardes, pero no lo son, sinceramente. Eh, Nos vimos en la mañana para hacer el análisis. Bueno, nos hemos estado viendo desde la madrugada de ayer, desde la noche de ayer, la madrugada de hoy y bueno, hasta ahora en la tarde, que bueno, desafortunadamente ya se confirmaron. Pues la segunda vuelta en las elecciones de Colombia, va a haber una segunda vuelta. Como siempre digo, en este sentido, lo que pronostiqué es cierto, pero hay ocasiones en las que preferiría no haber acertado y preferiría claramente que no se cumplan mis pronósticos y este es uno de ellos. Esto lo adelanté y anticipé desde la mañana. Les comenté que era muy probable, altamente probable esta segunda vuelta. Les comenté también que lo preferible era que Iván Cepeda ganara en la primera vuelta, que la izquierda ganara en la primera vuelta, porque si se concretaba esta segunda vuelta, entonces sí se va a poner muy complicado si no es que ya está todo pactado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que pues ya no di tantos detalles porque yo esperaba que no llegáramos a esta segunda vuelta y nótese que todos estos análisis los he estado dando a lo largo de hoy mismo, del 31 de mayo, pero ayer también y a lo largo de la semana he estado hablando de esto. Eh, Y yo esperaba en verdad que no ocurriera esta segunda vuelta porque como lo expliqué en la mañana, antes de las elecciones, obviamente a esa hora yo no tenía información y porque pues apenas estaban empezando las elecciones, se estaban desarrollando las elecciones en Colombia. Ahora ya están los resultados y en este sentido, desafortunadamente, lo que me temo es que esta segunda vuelta ya esté de alguna manera pactada, ya esté arreglada y ya se sepa exactamente qué es lo que va a pasar. Como advertía en la mañana, uno de los grandes riesgos de que exista y se terminara concretando esta segunda vuelta en las elecciones colombianas es que se puede replicar y repetir y volver a reproducir el mismo modus operandi electoral que ocurrió con Javier Milei en Argentina en octubre de 2023. Eso es lo que dije hoy antes de que se supiera cuál era el resultado de las elecciones en Colombia. Y ahora que ya sabemos cuál es el resultado y que eh, más allá de los porcentajes y demás, eh, ocurrirá una segunda vuelta, pues mi temor queda absolutamente confirmado. Mi temor al respecto de una segunda vuelta que ya tenga una carga muy evidente a favor del candidato de la ultraderecha que es Abelardo Espriella. Y de nuevo insisto, esta táctica o estrategia, como se vea, ya les funcionó en Argentina, con Javier Milei. Prácticamente la misma forma y con la misma secuencia. Estuvieron en la primera vuelta diciendo que, pues obviamente, el candidato de la derecha era el segundo lugar. Lo mismo pasó allá, en Argentina, lo mismo pasó acá en Colombia. Para que evidentemente se creara un cierto halo de legitimidad y hacer creer que en verdad, pues Abelardo está compitiendo de tú a tú con Iván Cepeda, para que en la segunda vuelta lo que van a hacer, obviamente, es levantar la mano del candidato ganador que ellos presionarán y forzarán que sea, sin duda alguna, Abelardo Espriella. Insisto, van a repetir exactamente la misma fórmula que hicieron con Javier Milei, cuando Javier Milei, en la segunda vuelta, en el balotaje, después del balotaje, gana las elecciones en Argentina, derrotando a Sergio Massa.
van a replicar exactamente el mismo modelo a fin de que la gente se lo crea. Y aquí me temo, además de que esto que es evidentemente predecible, yo diría es ya prácticamente un hecho. Aquí sí les puedo asegurar, es un hecho. Lo que les estoy diciendo y adelantando es un hecho y es muy doloroso porque hoy parece que le dieron un bálsamo y una anestesia a muchos colombianos que votaron por la izquierda, cuando en realidad creo que ya se perdieron las elecciones. Solamente que a ellos les gusta hacer un reality show al respecto para validar lo que evidentemente ha tenido una carga de corrupción muy, muy notable, una injerencia del extranjero por parte del régimen anglosionista, en este sentido por parte de Estados Unidos e Israel, muy notable. A Petro no le van a perdonar nunca que se haya posicionado a favor de Palestina. Eso no lo va a perdonar Israel. Y el esclavo de Netanyahu, que es Donald Trump, pues evidentemente va a hacer todo lo que le pida a su patrón, Benjamin Netanyahu, y en este sentido están funcionando como una mancuerna que no va a permitir de ninguna manera que el petrismo se renueve, que el petrismo sea eh, de nuevo el, el que siga al mando del gobierno colombiano, y en ese sentido no van a permitir un sucesor como Iván Cepeda. Lamento mucho esta muy, pero muy mala noticia porque entonces sí ya creo que tenemos todas las alarmas rojas en América Latina. Cuando yo hablaba que esto es muy relevante y no me quería poner tan pesimista porque yo tenía un rayo y una última gota de esperanza para que esto no sucediera, no quería adelantar el diagnóstico de lo que podría pasar en dado caso que aquí perdiera la izquierda y ganara la derecha. Me refiero en Colombia. Y desde mi punto de vista, y perdón que ahora sí me ponga pesimista, aquí Colombia las tiene de perder en el sentido de que esto no es más que un teatro. Esta segunda vuelta no será más que un teatro. Y estarán todos los vientos en contra en realidad. Se estará nadando contracorriente en muchos sentidos. Porque incluso si tomáramos una supuesta y asumiéramos una supuesta competencia, como yo ya explicaba, a ellos les convenía muchísimo una segunda vuelta. Esto lo explicaba en la mañana, antes de conocer los resultados. Les convenía muchísimo una segunda vuelta porque entonces la segunda vuelta iba a decantar todo en dos candidatos, básicamente el de la izquierda y el de la derecha, y al de la derecha, pues es obvio que se le van a sumar una buena, una gran parte de la cantidad de los votos de las derechas colombianas que estaban divididas y fragmentadas en otros candidatos, incluidas también las de aquellos farsantes que se denominan de centro. Ya lo había explicado desde hace varias semanas. Aquellos que supuestamente se sitúan en el centro no son más que eh, personas de derecha de closet que no tienen pues las agallas de tomar una postura sensata, y en este sentido todos estos votos se van a sumar más probablemente a favor de Abelardo del Espriella que a favor de Iván Cepeda. Es básicamente obvio. Entonces, insisto, incluso si se tomara, ¿no?, una competencia supuestamente limpia, justa y equilibrada, de cualquier manera las cartas para Iván Cepeda están muy complicadas. Los dados no están a su favor. Yo diría las cartas precisamente están cargadas a favor, ya, de manera previa, a priori, a favor de Abelardo del Espriella, que es el candidato
favorito y predilecto de Donald Trump. Es así de sencillo. Aquí lo que muchos colombianos no están entendiendo es que esta elección es básicamente o eliges Colombia o eliges a Donald Trump. Déjense de... Vamos a dejarnos de juegos. Vamos a dejarnos de farsas. Es así de sencillo. Este mal remedio de tigre, con todo el respeto para los tigres y los felinos en general, como el mal remedio que es Milei de un supuesto león, tú ves a ambos y dices, de los dos no haces un gato. Una bola de pelo de un gato. Ya olvídate el gato. De los dos no haces una bola de pelo del gato. De un gato. De un gato arrabalero. Tú sumas a Milei y a este Abelardo y no haces en verdad una bola de pelo de gato arrabalero. Ya van a andar siendo tigres y leones. Son, no son más que un par de hombrecitos patéticos. Como Bukele, como Casti, como todas estas mascotas patéticas de el gobierno trompista, que es quien realmente los domina. El problema de esto que acaba de pasar en Colombia, que es muy trágico, es que básicamente la izquierda ya está a punto de perderlo todo. Últimamente ya nada más queda México y Brasil como bastiones de la izquierda en América Latina. Y esto es muy preocupante porque evidentemente los planes trompistas están ya en operación. Y la otra parte preocupante es que incluso con o sin o con Donald Trump, muchos de estos presidentes tendrán periodos extensos en los cuales evidentemente van a seguir procurando la influencia trumpista más allá de la figura de Trump, porque hay que entender, esta herencia trumpista desafortunadamente parece que se va a quedar con o sin Donald Trump en América Latina. Por eso es que haber dejado a tantos caballos de Troya infiltrarse de manera sutil y paulatina en América Latina, como lo es eh, Milei o como lo es Bukele, ¿no? Que bajita la mano se vendieron como los supuestos antisistemas cuando no son más que el sistema y lo peor que tiene el sistema, cuando estos se han vendido como los supuestos outsiders y no son más que insiders, se venden como si estuvieran muy outside cuando están super inside del sistema, cuando son precisamente los agentes que perpetúan los peores vicios de este sistema capitalista que ha evolucionado en su peor forma hacia el tecnofascismo, hacia el tecnofeudalismo, hacia el neofascismo en términos generales. Eso es lo que representan. Estos les llamaría gatos, pero quien conoce bien a los gatos saben que los gatos son muy dignos. Es creo que un concepto muy mal utilizado, porque los gatos son dignos, los gatos no se dejan, los gatos tienen agallas, valentía, coraje, dignidad, y siempre están echados para adelante, cosa que ninguno de estos tiene. Entonces me parece que es ofensivo para los gatos llamarles gatos, porque insisto, es un concepto muy mal utilizado. Son esclavos humanos de, insisto, su domador Donald Trump. Bukele, Milei, Cast, Noboa. Y parece que ahora se sumará Abelardo a esta perrera eh, donde están todas las mascotas de Donald Trump en América Latina. Lo que el colombiano promedio, y me parece muy preocupante, me parece que no entiende,
es que al votar por Abelardo del Espriella, está votando por Donald Trump. Es así de simple. Vamos a dejarnos por un momento de rimbombancias, tecnicismos. Vamos a dejar las teorías académicas de lado. Vamos a sintetizarlo. El colombiano que vota por Abelardo está votando por Donald Trump. Es así de simple. Y lo que muchos latinoamericanos y por supuesto muchos colombianos nos preguntamos, yo soy mexicano y como mexicanos también muchos mexicanos nos preguntamos es, ¿qué carajos tiene que votar un latinoamericano por Donald Trump? En ese sentido, ¿qué carajos tendrá que votar un colombiano por alguien que representa al gobierno de Donald Trump, pero que además en esta alta ignorancia de aquellos que votan por sus eh, perpetradores, por sus discriminadores, por sus eh, abusadores, el latinoamericano en verdad es increíble, pero en este caso en particular el colombiano es increíble que esté votando por alguien que en los Estados Unidos ha estado deportando colombianos a diestra y siniestra. Y que incluso en una de esas les termina mandando ICE hasta sus propias fronteras, hasta sus propias tierras colombianas, para terminarlos de sacar de sus propias tierras. Aquí lo que no alcanzan a entender, insisto, es que al votar a Abelardo, al votar por Abelardo del Espriella, están votando directamente por Donald Trump y lo que uno no se explica y ellos tampoco creo que se puedan explicar ni nos puedan explicar porque no se pueden explicar ni a sí mismos es qué carajos tiene que ver un colombiano con el gobierno de Donald Trump. ¿Qué carajos tiene que ver un latinoamericano con Donald Trump? Nada. El propio Donald Trump se los recuerda y parece que les gusta que los humille, que los pisotee. Cuando él viene y se mofa de que no se va a poner a hablar un idioma que él considera como de tercera o cuarta, cuando viene y básicamente ningunea a todos los latinoamericanos, los toma como patio trasero, los toma como repúblicas bananeras. Yo no me explico, insisto, qué es lo que hace un latinoamericano votando por Donald Trump y poniéndose una gorra roja de Make America Great Again. Pero esos que votaron hoy por Abelardo del Espriella, esos colombianos que votaron hoy por él, insisto, son responsables de lo que sucede en Colombia, por supuesto. Ojalá nunca se les olvide. Cuando se les venda la patria a los intereses extranjeros que vendrán, por supuesto, a robarse todo lo que puedan de Colombia, no se olviden por quién votaron ustedes. Ustedes, aquellos colombianos que votaron hoy por Abelardo del Espriella, que no son más que, insisto, vendepatrias, regalapatrias, que no tienen ni idea, y que están sumidos en una brutal ignorancia, en un brutal racismo, en un brutal clasismo, y en un síndrome de Doña Florinda que padecen, y que yo explicaba hace un par de días, una gran cantidad de latinoamericanos y en este caso, una gran cantidad de colombianos que padecen el síndrome de Doña Florinda, el síndrome de los florindos latinoamericanos, que admiran e idolatran a lo gringo y repudian y desprecian lo latinoamericano. Pero además con una suma interminable de complejos, donde todavía los muy ingenuos piensan que algún día serán ricos y algún día se mudarán a los Estados Unidos. No saben ni qué carajos con su vida, ni en qué mundo están viviendo. No tienen idea, no tienen la más mínima idea de nada de lo que está sucediendo. Muy lamentable, la verdad,
Muy, muy lamentable esta decisión, tan equivocada de los colombianos. Y me refiero, por supuesto, a aquellos colombianos que hayan votado por Abelardo, que será su verdugo, como hoy Javier Milei es el verdugo de los argentinos. Próximamente tendrán un Abelardo siendo el verdugo de los colombianos. Y no es algo que desee, por supuesto, pero entendiendo que Abelardo es, insisto, una imitación más del protocolo de esclavos y peones trompistas de América Latina, pues tengan cuidado con que no vayan a resurgir los tiempos del narco en Colombia, la guerra, porque no olviden cuál es el sistema que en el fondo representa a Donald Trump. Es el sistema de la deuda y la guerra. Así que tengan cuidado porque Donald Trump, sobre todo, y esto es algo que la gran mayoría de los colombianos no va a entender, y me refiero a la gran mayoría de, insisto, de los que votaron por Espriella, por Abelardo Espriella, o de la Espriella, me da igual, Abelardo. ¿Quién le pone Abelardo? Pero bueno, con todo el respeto para Abelardo de Plaza Sésamo. Abelardo representa los intereses más perversos del régimen anglosionista. Y no olviden que ahí sí los intereses de Donald Trump están representados en la industria armamentista de los Estados Unidos y en las corporaciones gringas. Ahí están los intereses representados de Trump. No, por supuesto, en las familias colombianas. A él le importan un carajo. Y aquí lo que no está entendiendo el latinoamericano promedio es que al reforzar a toda América Latina, ¿qué creen que es lo que más se va a vender? Todo lo que tenga que ver con seguridad, todo lo que tenga que ver con guerra, todo lo que tenga que ver con cárceles, con sistemas penitenciarios que por cierto son un gran negocio en los mismos Estados Unidos, el negocio de las cárceles. En este sentido, lo que quieren generar en América Latina es un corral, pero ya no solo un corral, porque el corral lo impusieron desde que somos su patio trasero, dicho por ellos mismos. El problema es que ese corral ahora va a evolucionar hacia un centro penitenciario que va desde México hasta Argentina, que será probablemente lo que quieran implementar. No solo nos van a querer tener en un corral, sino nos van a querer encarcelar en nuestro propio país, en nuestros propios países. Nos van a querer tener recluidos y volver a América Latina una gran cárcel. Eso es lo que quieren. Y el modelito les empezó a funcionar desde que Bukele lo utilizaron como su experimento. Y que Bukele ocupó a su vez a El Salvador como el experimento del Guantánamo 2.0 que explicaba hoy en la mañana. Porque eso es lo único que es El Salvador, un experimento social, de coerción, de pérdida de libertades, para implementar lo que es un sistema carcelario nacional. Bueno, ese sistema carcelario nacional, este régimen anglosionista, integrado por Estados Unidos e Israel, que se dedican a las armas y la tecnología, y un sistema además financiero basado en la deuda y en la guerra, lo que van a querer incorporar a toda América Latina, con todos los riesgos que por supuesto no están alcanzando a entender estos dos neuronas latinoamericanos que están votando por ellos, es que, insisto, van a querer instaurar un sistema carcelario en toda América Latina, así como instauraron e implementaron un sistema carcelario nacional en El Salvador, lo van a querer implementar a nivel regional en América Latina. Con todo lo que eso implica, porque a ellos les da igual los daños colaterales, la violencia que genere, la sangre que se derrame, la corrupción que se exacerbe y el crimen organizado que se nutra de todo eso, porque algo que ha quedado demostrado en América Latina es que nunca se ha podido apagar un fuego
con más fuego o apagar un fuego echándole más gasolina. Peor aún cuando la gran farsa del crimen organizado que ellos mismos han estado ocupando en su narrativa hipócrita, gringa, ellos mismos son los causantes de ese crimen organizado que yo ya he explicado. El único crimen organizado en el mundo es el régimen anglosionista mismo por el que hoy los colombianos más perdidos terminaron votando al votar por Abelardo del Espriella. No entienden un carajo de lo que está pasando los latinoamericanos y por supuesto que cabrita, porque nos están arrastrando a todos al abismo. Aquí que se vaya superando aquel miope que piense que lo que pasa a Colombia solo le afecta a Colombia, lo que le pasa a Venezuela solo le afecta a Venezuela, lo que le pasa a Argentina solo le afecta a Argentina, y lo que le pasa a Colombia, Brasil y México solo se queda en esos países, porque la geopolítica es global desde hace mucho tiempo, y lo que le ocurre a un país le afecta al otro, más en estos tiempos tecnofascistas, donde está muy claramente trazada la estrategia intervencionista del gobierno trompista y que le ha estado funcionando desafortunadamente, gracias a los vendepatrias, regalapatrias latinoamericanos que salen muy contentos a votar por el gobierno trompista porque no están entendiendo, insisto, que al votar por Abelardo, votan por Trump, al votar por Milei, votan por Trump, al votar por Kast, votan por Trump, al votar por Noboa, votaron por Trump, al votar por Bukele, siguen votando por Trump. Y qué vergüenza en verdad tener estos latinoamericanos. Porque yo entiendo y me van a criticar y me van a decir, pero es que si la izquierda roba y no es perfecta, y los zurdos ya me imagino los discursos mileyescos ridículos. Pues hay que corregir la izquierda, hay que mejorar la izquierda, hay que auditar la izquierda, hay que exigir a la izquierda y hay que exigir mejores políticos, pero patriotas, políticos nacionales, no políticos que ya ni a vendepatrias llegan, que insisto, son regalapatrias como Javier Milei, que entregan la patria de a gratis, ya ni siquiera son capaces de venderla. Sí, la izquierda no es perfecta ni es santa, y tiene muchísimas fallas, pero la solución no está en la derecha. La derecha no debería de existir, ya lo he explicado mil veces, porque es una contradicción hasta biológica que los pobres, los jodidos, voten por los ricos y por los poderosos. Explíquenme qué carajos de lógica tiene eso. Que los pobres y jodidos latinoamericanos estén votando por los ricos poderosos de Estados Unidos. ¿Cuándo van a ser capaces de explicar esa estupidez? No tiene lógica porque es una estupidez. Es antinatural, es antinatura esa decisión. Va contra tu propio interés, contra tu propia tierra, contra tu propia nación, contra tu propia patria. Pero ahí están, insisto. Estos que además se sienten muy listos. Poniendo un tigre, ¿no? En sus historias poniendo sus plumitas de lleva tu pluma de tigre para votar. Este tigre que, insisto, no llega ni a pelos de gato de Abelardo del Espriella, los va a traicionar. Como Milei traicionó a los argentinos. Y seguirán estando igual de perdidos muchos latinoamericanos, que insisto, son tan ignorantes y esta es gran parte de nuestra gran carga y padecimiento en América Latina. Son tan ignorantes que no son capaces de abrir un libro. Sí me duele muchísimo porque incluso ahora viendo el buen ejemplo de Irán, te das cuenta cómo Irán verdaderamente nos supera en muchas cosas y la primera es en la educación de su sociedad. Podrás estar a favor o no de Irán, pero la verdad es que nos han dado un ejemplo de la importancia que es la educación, las ciencias, las matemáticas, las ciencias duras en general, la química, la física, las artes, para que precisamente al menos no caigan en esas trampas tan absurdas de pensar que los gringos los van a ir a rescatar.
Y al contrario de eso, se hayan organizado por décadas para saber defenderse en el momento que fuese necesario, como lo han estado haciendo y como básicamente no los pudieron someter ni los pudieron superar. Es verdaderamente un Irán, un gran ejemplo de lo que debería ser el pueblo nacional unido para defender su tierra. Incluso iraníes que estaban dispuestos a dar su vida por defender sus recursos naturales, que a mí no me parece para nada ridículo, al contrario, me parece algo de alto respeto. Porque ustedes no entienden que perder el agua y el derecho del agua de tu nación te condena. Ellos sí lo entienden porque tienen mucho más sentido común y criterio. No como los cabeza hueca de Latinoamérica. Estamos llenos de cabezas huecas en Latinoamérica y perdón que a muchos les quede el saco o a muchos los ofenda, me da igual. Aquí nunca hemos dicho, insisto, y si quieren léanlo en la descripción, aquí no buscamos ser virales ni populares, aquí decimos la verdad. Y la verdad no es popular. Y la verdad les duele. La verdad les duele a quien le queda. Y en América Latina estamos llenos de cabezas huecas y esto no lo va a decir nadie, ni los políticos, ni los medios, ni los influencers, porque no quieren perder seguidores. Aquí los seguidores, y lo he dicho mil veces, aquí no estamos buscando seguidores, ni buscamos likes. Aquí lo que nos interesa es hablar con la verdad. Con nuestra verdad sí, con nuestra perspectiva, con mi forma de ver el mundo, de analizar las cosas, que por supuesto también tendré sesgos y errores, por supuesto, pero sí, perdón, con un poquito más de sentido común y de criterio. No repitiendo las estupideces y las cuestiones absurdas con las cuales tienen a todos los latinoamericanos lavados del cerebro. Gracias a la prensa corporativa que consumen, gracias a estar usando 24/7 las redes sociales que los idiotizan, TikTok, Facebook, Instagram. Y perdón, uno se cansa porque lo que está en juego en este momento no es menor y no se están dando cuenta la gran mayoría en América Latina que lo que estamos perdiendo son nuestras tierras, el agua, los recursos, todo. ¿Ustedes creen que hay futuro si seguimos decidiendo esto? No hay futuro, no hay esperanza, no hay salida. Así que bueno, lamento, insisto, esta absurda decisión de colombianos que hayan dado su voto al candidato trompista. Entiendan de nuevo y les repito que al votar por Abelardo, y lo volverán a hacer seguramente el 21 de junio, en la segunda vuelta, al votar por él, están votando por Donald Trump. Y ni en Estados Unidos los gringos quieren a Donald Trump. Eso es la parte más ridícula de un latinoamericano. Ridículos hasta la médula, defendiendo a un Donald Trump que ni en Estados Unidos probablemente lo vayan a votar y elegir los propios ciudadanos estadounidenses. Imagínate al hondureño, imagínate al salvadoreño, imagínate al venezolano, imagínate al colombiano, al argentino, al mexicano, que se pone su cachuchita roja y que se pone a defender a Donald Trump y a votar por sus candidatos lacayos. Imagínate los ridículos. Ni cómo ayudarlos. Están pa'l perro, en verdad. Ni cómo ayudarlos. Estos que se venden como outsiders, desde Donald Trump, Javier Milei, Noboa, Bukele y ahora el mismo Abelardo, están bien insiders. Están bien pero bien adentro y se las van a dejar pero bien adentro también a aquellos que voten por ellos. Pregúntenle a los argentinos arrepentidos de haber votado por Javier Milei. Se las van a dejar pero bien adentro, como dice la canción y el rapeo de Residente. Adentro, adentro, bien adentro se las van a dejar. Les invito, por cierto, a ver el rap de Residente adentro, muy buena rola. Esto lo estaré hablando próximamente y haré un análisis de cómo estos que se venden como outsiders no son outsiders. No están afuera del sistema, están pero bien adentro, como lo acabo de decir. No puedes pensar de manera idiota que Donald Trump es un outsider cuando viene precisamente del poder corporativo.
Y es que aquí la gente no alcanza, insisto, y es muy desesperante, no me va a dar tiempo, necesito hacer ese análisis de insiders versus outsiders. No alcanzan a entender, insisto, las complejidades de las cosas. Piensan que un güey que es empresario como Donald Trump, con todo ese poder económico, al meterse a la política, ¡uy! Es un outsider. Mijo, es que no estás entendiendo cómo funciona el mundo. La política y la economía están entrecruzadas todo el tiempo. Por eso es que justamente caen en estas dicotomías tan absurdas, insisto, y se compran y tragan las narrativas cuando de repente escuchan narcogobierno. Pues si es que es narcogobierno, entonces no olvides que allá hay una carga empresarial y económica también, y hay bancos y hay finanzas globales que entonces están metidas. Entonces estos que se venden tan outsiders simplemente porque no son políticos, pero de repente se les antoja meterse a la política como Donald Trump, pues tan outsiders o tan outside, tan afuera no están. Por eso es que, insisto, los engañan tan fácil. Porque cuando se habla de crimen organizado, los dos neuronas dicotómicas todavía siguen reduciendo, que es políticos, que son narcos, y esos son nuestros enemigos. Y ya. Entonces, combatiendo los políticos, todo se solucionará. Mira qué romántica forma de pensar. Qué romántica pendeja forma de pensar. Perdón, como pueden ver estoy muy encabritado. Y no lo disimulo, ni lo pienso, ni lo pretendo disimular. Qué romántica pendeja forma de pensar que el problema del crimen organizado son los políticos. Vaya pinche descubrimiento, vaya hilo negro que han descubierto los latinoamericanos, trasnochados que apenas se van dando cuenta que el crimen organizado tiene la capacidad y el potencial corruptor para corromper todo un sistema. Pero dentro de ese análisis de sistema solamente están viendo la aguja del pajar, solamente están viendo una lagaña del ojo. Están viendo un árbol en lugar de ver el bosque completo. Y están acusando, y no los voy a defender, muchos políticos están implicados en el narco, sí. Desde hoy, no. Desde que gobierna Petro, Lula o Sheinbaum, no. Desde que gobiernan las izquierdas en Latinoamérica, no. Nada más que parece que hasta ahora se acordaron los gringos, y es muy conveniente en este momento atacar a los gobiernos de izquierda de narcopolíticos, de narcogobiernos. Pero esto empezó desde los 80s, desde mucho tiempo atrás. Esto lo venimos arrastrando desde Nixon, Reagan, Truman y más. Con toda esta farsa del supuesto combate a las drogas que ellos mismos han generado, y que ya no me pienso extender ni exceder hoy porque se los he explicado 1000 veces, espero en una de esas se les pegue algo. El problema lo ha generado Estados Unidos, el crimen organizado, el narcotráfico como tal fue un problema diseñado en una oficina de la CIA, que ha sido implementado por ellos mismos en toda América Latina. Un problema, por cierto, diseñado para que no tenga solución, y menos solución la va a tener si es el propio Estados Unidos el que está impulsando este problema, al ser el mercado principal de las drogas, al ser los principales consumidores de drogas en el mundo, y además, por si fuese poco, los principales traficantes de armas, que permiten que sus armas terminen en estas tierras latinoamericanas para que nos matemos entre nosotros, para satisfacer al neoyorquino, a la gente de Wall Street que se quiere meter y polvear la nariz o inyectar en un brazo o tomar la droga de su preferencia. Porque no se les olvide que la droga no va a llegar mágicamente de la frontera México-Estados Unidos a la nariz gringa. Me imagino que hay una logística. Me imagino que hay un Amazon de las drogas que permite esa logística, pero de eso nunca se habla. Donald Trump no está hablando de eso. Si Donald Trump verdaderamente quisiera corregir ese problema, empezaría desde al interior de sus fronteras, no desde afuera. Empezaría corrigiendo bancos, empezaría poniendo límites a las industrias de armas. Pero es que ese es el problema. Ellos son el problema. No lo quieren resolver porque ellos son el problema. Porque ellos se benefician del problema.
porque ellos se vuelven multimillonarios de ese problema y se empoderan de ese problema, que los vuelve ricos a ellos y a sus corporaciones armamentistas, incluso hasta farmacéuticas, y además desestabiliza América Latina. Es un ganar-ganar para ellos. Es un gran negocio para ellos, en realidad, el crimen organizado, que además, insisto, ahora quieren sistematizar, todavía volver un mayor negocio al volver un sistema penitenciario, perdón, latinoamericano. Muy redituable en términos de business. ¿Qué es lo que ellos hacen? Negocios a costa de las vidas humanas latinoamericanas, pero que insisto, estos descerebrados latinoamericanos vendepatrias no entienden, estos regalapatrias de cagada. En fin, ya estaré hablando de este tema de los outsiders e insiders. En realidad, insisto, de insiders o de outsiders. En realidad, sobre todo de outsiders, perdón. De outsiders no tiene nada. Para concluir, estoy muy enojado porque sé que lo que le acaba de pasar a Colombia le puede pasar a México, a mi propio país, y a Brasil, y a los que queden. Estamos a punto de perderlo todo en América Latina y no lo están entendiendo. No lo están entendiendo. No olviden los colombianos que, insisto, vuelvan a votar por este Abelardo, que están votando directamente por Trump. Que no se les olvide, sobre todo cuando todo vaya mal. Espero tengan las agallas de dar la cara y de acordarse por quién votaron y que no les ataque la desmemoria ni la amnesia, porque además de hipócritas son los que avientan la piedra y esconden la mano y después se desaparecen ya después de años, que se vayan a dar cuenta y topes de pared cuando vean cómo los traicionan y cómo les venden la patria y cómo empeoran prácticamente todas las cosas en sus países. Ojalá sean los primeros en salir y decir, nosotros votamos por Abelardo. Porque después resulta que ya nadie votó por él. Ojalá se hagan cargo de por quién votaron. Pues ni hablar, la verdad hoy estoy muy enojado. Y termino diciendo sobre este resultado, yo espero, porque también puede pasar y espero que no sea, soy muy suspicaz y perdón que me ponga a sospechar, pero espero que esto, además de la derecha, no haya sido pactado por la misma izquierda. Me están empezando a generar mucha suspicacia y duda y sospecha en general. La forma en que se está comportando la izquierda en América Latina, desde lo que pasó con Maduro, que todavía ahí quedó muy ambiguo si fue pacto o fue traición, y ahora lo que está pasando con Petro, a mí me llama la atención que Petro haya ido a Estados Unidos en un momento en donde estaban muy álgidos los ánimos. Yo incluso llegué a pensar que era una trampa para el propio Petro el hecho de ir a Estados Unidos a pues, hacer una especie de visita con Trump. Y lo que me preocupa es que haya habido un pacto, para ser muy honestos. Y sí tengo que hablar así porque, como lo acabo de decir, aquí no estamos para complacer a nadie más que la verdad. Me preocupa que haya habido un pacto tras bambalinas, a puerta cerrada, entre Donald Trump y Petro. ¿Cuál es el pacto que se me ocurre? Pues que Petro no vaya a ser perseguido político, encarcelado o que pues lo tengan amenazado, extorsionado, insisto, tampoco es que se haya enfrentado a cualquier cosa. El propio Petro es creo que hasta posible que no se haya tenido que corromper precisamente, pero que lo tengan altamente amenazado. Nada más y nada menos se encaró de frente al régimen anglosionista, casi él solo. Y con esto quiero decir que Petro se enfrentó a Estados Unidos e Israel. Entonces, puede ser una posibilidad, sí, que un pacto haya sido, y es irónico porque el propio Petro representa el pacto histórico, desde el 7 de agosto de 2022 de la mano del presidente Gustavo Petro se convirtió en la coalición de gobierno en Colombia. Eh, en junio de 2025 algunos de los partidos miembros de la coalición decidieron fusionarse para formar un solo partido político llamado Pacto Histórico. Es irónico que este representante de Gustavo Petro, que hasta el momento está
o sigue siendo de momento presidente de Colombia, está a punto de ser expresidente. Es irónico que él mismo posiblemente haya acordado un pacto con Donald Trump para una salida relativamente tranquila, para tener una salida tranquila. ¿Por qué me parece algo posible? Pues por lo que le acaba de pasar a Maduro el 3 de enero de 2026 en Venezuela. Me parece lógico, si Petro está viendo cómo trataron a su compadre, pues es lógico que él diga, bueno, necesito salir lo menos raspado posible. Pero no se queda ahí, sino que el pacto que probablemente implicaría, además de tal vez una cierta inmunidad política para Petro y que no lo estén persiguiendo por parte del gobierno estadounidense o de Israel, porque no olviden que, por cierto, lo que también le pasó a Maduro también tuvo que ver el régimen anglosionista, o sea, Estados Unidos e Israel. No solo piensen que es Estados Unidos, por favor. Por eso aquí no las pasamos hablando de anglosionismo, porque es la mancuerna la que funciona. En esa operación en Caracas funcionó, de hecho se habla que funcionó incluso más las agencias israelíes como el Mossad que la propia CIA. Aunque ambas obviamente colaboran y se intercambian información, obviamente ambos gobiernos colaboran, Estados Unidos e Israel, pero es lo que quiero que se entienda, es la mancuerna anglosionista la que opera. Lo mismo que en Venezuela, en Colombia, y ya lo hemos explicado con el tema de Honduras Gate, están operando en toda América Latina. Entonces este es el primer paso para que se concrete ese plan del Honduras Gate. Tirar a Colombia, para después tirar a Brasil, para después tirar a México. Y hacerse del control de toda América Latina, desde México hasta Argentina. Ese es el plan, básicamente, entiéndanlo, del régimen anglosionista. En este sentido, si se concreta lo de Colombia, que empiezo a, desafortunadamente, y no quiero ser pesimista, pero así a tomarlo como un hecho, que Colombia ya está perdida, porque esta segunda vuelta, si la primera no la ganó Iván Cepeda, la segunda vuelta menos. Así que quiero adelantar, pues mi más sentido pésame para Colombia. Lo digo de verdad y con el corazón, porque soy el primero que quería que el resultado fuera distinto. Colombia ya perdió. Iván Cepeda no será el sucesor, y será Abelardo del Espriella. Vamos a entenderlo de una vez para ahorrarnos corazones rotos. Yo lamento, insisto, que haya colombianos que hayan votado por un candidato trompista, pero los hay y los padecemos, insisto, estos vendepatrias en toda América Latina. La elección está perdida para Iván Cepeda y está ganada por parte de Abelardo del Espriella. Ahora la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? La izquierda no se puede dejar en Colombia por más que se pierda la elección. La izquierda se tiene que fortalecer, así como en teoría se tuvo que haber fortalecido la izquierda en Argentina en estos años que ha gobernado Milei. La lucha seguirá, pero va a ser una lucha muy difícil, para ser sensatos y ser claros. Va a ser una lucha muy difícil porque los pueblos indefensos y pues la debilidad de nuestros estados se tendrá que enfrentar al régimen anglosionista. Y ya ni siquiera con la debilidad de nuestros estados, porque la gran mayoría de nuestras naciones ya están gobernados por empleados del régimen anglosionista. Entonces, en este sentido, se complica por completo cuando consoliden a toda América Latina gobernada por políticos del régimen anglosionista, por sus lacayos, por sus mascotas. Dentro de ese pacto que puede haberse dado entre Trump y Petro, está, por supuesto, su inmunidad política, pero además que esto que está ocurriendo precisamente haya sido la secuencia de hechos pactada. Que Petro y Trump hayan pactado esto que está ocurriendo. Que su candidato Iván Cepeda perdiera en la primera vuelta, que se simulara esta elección para que en la segunda vuelta ganara el candidato trumpista Abelardo del Espriella. Espero no esté así de crítica a la izquierda en Latinoamérica, porque si incluso aquellos que dicen supuestamente estar representando a la izquierda se están doblando así, como todavía queda la hipótesis de que se haya doblado y también pactado el propio Maduro, como se está doblando y probablemente haya pactado el propio Petro, porque ya me empieza a generar mucha sospecha con cuánta tranquilidad están llegando los candidatos de derecha a gobernar América Latina.
Y esta parte que nos genera también disonancia cognitiva a los de izquierda, que insisto, también nosotros tenemos que hacer lo propio con nuestra respectiva autocrítica, tenemos que también llegar a considerar la traición de aquellos supuestos representantes de la izquierda que tal vez nos están traicionando. Por buenas o malas razones como sea, pero que no están defendiendo con la vida el futuro de nuestra tierra en América Latina, de nuestras tierras, de nuestros países, de nuestras naciones, de nuestra patria. Y aquí es donde sí, perdón, tengo que reconocer, se extrañan aquellos hombres valientes y dignos, fuertes, aquellos héroes revolucionarios que hablaban de patria o muerte, porque en estos tiempos se les extraña, porque así de peligrosa es la situación en América Latina, hoy más que nunca, donde estamos expuestos, estamos vulnerados y donde la consigna tendría que ser más o menos esa, la del Che Guevara, patria o muerte. No lo están entendiendo en América Latina, se están poniendo en cuatro todos, se están hincando todos y están permitiendo la entrada. Se están abriendo al mundo literalmente de patas y permitiéndole la entrada al régimen anglosionista por la puerta grande, con caballos de Troya y con gente que ya ni siquiera necesitan meter al caballo. Así que hoy es un día triste. Son las 8:31 de mayo. Lo advertí desde la mañana antes de conocer los resultados, ni siquiera me voy a molestar en dar los porcentajes. Esta elección está perdida, van a repetir el modus operandi en Colombia de lo que hicieron con Milei en Argentina, y en la segunda vuelta va a terminar siendo electo Abelardo del Espriella, y les estoy ahorrando muchos meses y semanas donde se va a polarizar demasiado, se va a radicalizar demasiado, y la última esperanza que le puede quedar al colombiano es precisamente radicalizar la izquierda. Si no radicalizan la izquierda y dejan de hablar desde la ternura al fascismo, nunca vamos a vencer al fascismo. La ternura nunca ha vencido al fascismo, y esta no será la primera vez. Es momento, creo, que la sociedad, sobre todo los que están concientizados en la izquierda, empiecen a luchar, de verdad. Y que los que votaron por Abelardo del Espriella recapaciten, y que los que se abstuvieron de ir a votar, voten. Y luchen por una chingada cosa en su vida, por una vez en su vida, luchen por algo, por sus hijos o por sí mismos, por lo que chingados quieran, luchen por algo. De lo contrario, la derecha nos va a arrasar, nos va a humillar y nos va a exterminar en América Latina. Y esto no es paranoia, esto es cosa seria. Y es muy trágico. Si eso no ocurre en estas siguientes semanas por parte del pueblo colombiano, no habrá salvación. Ni para Colombia, ni para toda América Latina. Mi más sentido pésame por el resultado de hoy, 31 de mayo. Y si no nacen corazones revolucionarios, les advierto, a todos en América Latina estamos condenados.